El tema del que os voy a hablar hoy es, para mí, el más interesante de los que fluyen por la red actualmente. Porque, bueno, evidentemente hay cosas, tú seguramente si has llegado a esto hace poco, pues vas a descubrir cosas interesantísimas. Pero como novedad, como cosas que estén sucediendo en el último año, año y medio, el tema de los apóstatas del Islam os aseguro que es el menos conocido. Desde luego, a nivel de medios de comunicación esto no llegará, no lo verás hasta dentro de 5 años, por lo menos. Pero yo, desde la experiencia que tengo ya de 20 años siguiendo las redes, porque muchos no lo sabéis, pero yo fui uno de los primeros impulsores de la sociología de las redes cuando trabajaba en la revista PC Week. Y bueno, pues en realidad es una cuestión que he venido haciendo desde los años 90 como periodista profesional en revistas como Cubo y haciendo colaboraciones pues dentro del ámbito de informática sobre todo. Y bueno, pues os puedo decir que hay algo ahí, hay chicha, hay chicha. En las últimas semanas he visto como 20 testimonios de personas, hombres, mujeres, que han abandonado el Islam por diferentes razones. Y os voy a decir a continuación un poco los patrones que saco de todas esas declaraciones, más luego evidentemente los comentarios de en YouTube, porque se encuentran perlas ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, evidentemente no es un 100% lo que os voy a decir, o sea, habrá muchas motivaciones, pero de todo lo que he visto hasta ahora, se deduce que las razones por las que tanta gente está abandonando el Islam son las siguientes. Para empezar, las personas que he visto, que ya digo, han sido como 20 personas, testimonios de una hora, hora y media, 2 horas, algunos no me los he visto enteros, ¿no? Pero son entre veintitantos y treinta y tantos años los que tienen. Países en los que he visto, de los que he visto personas que han apostatado: Arabia Saudita, unas cuantas, hombres y mujeres, casi todos gente de dinero porque han estudiado fuera o tienen familia en otros países, pakistaníes que viven en Londres, mujeres por ejemplo. He visto también somalíes, he visto alguno de repúblicas islámicas de la antigua Unión Soviética, creo que era Uzbekistán. Y, a ver, que yo me acuerde. Y luego varias personas que han crecido en países cristianos, no sé, cristianos hoy en día, Reino Unido, Canadá, Australia, de familias evidentemente musulmanas y que han apostatado de su religión en estos últimos años. Muchos de ellos, sobre todo las mujeres, se tapan la cara, no con el hijab ni la abaya, porque eso lo detestan, pero se están poniendo la mascarilla porque tienen miedo de las reacciones que pueda tener su familia con ellos. Imaginaos cómo es la cuestión. Entre otras cosas me he enterado porque a raíz de todos estos vídeos, claro, te cuentan su vida, una hora, hora y media, es gente que habla muy bien, que articula bien una conversación, gente con cultura, estudios medios, o sea, universitarios casi todos, gente más inteligente de la media. Y bueno, pues ahí te enteras de cosas, te he enterado de muchísimas cosas que seguramente incluso los musulmanes en países occidentales desconocen de la vida, de las interioridades, de lo que pasa con las familias. Por ejemplo, que a una mujer si se le muere, o sea, si se le muere el marido, pues pasa a depender de su padre o de su hermano, de su tío. Nunca va a estar, digamos, independiente. Otra cosa, otro detalle interesante, curioso, de las 1000 anécdotas que he escuchado, porque son realmente interesantes las cosas que cuentan. Y os recomiendo a los que sepáis inglés que os veáis algunos de los vídeos, os voy a poner pantallazos de algunas personas que he visto. Pues muy interesante, por ejemplo, bueno, que te dice que depende del país en el que nazcas, pues sigue como sigue una corriente, que si el wahabismo, que si los hanafís o los salafistas, pues tienes una tendencia. Por ejemplo, Somalia es salafista, que son los más duros de todos, por encima de Arabia Saudita. Y por lo visto los salafistas, hay un hadith del Islam, o sea, de Mahoma, que dice que no se pueden llevar los pantalones no pueden tapar los tobillos, entonces los llevan por encima de los tobillos. O sea, está prohibido en ese país llevar los pantalones por debajo de los tobillos. O sea, cosas de este tipo hay así, de anécdotas que te explican pues cómo controla el Islam toda la vida de las personas, cómo no tienen capacidad, no capacidad, sino legitimidad para cuestionarse. Lo primero que les dicen cuando alguien le dice a su padre que ya no cree en el Corán y que piensa que, bueno, que es falsa la religión del Islam, pues es que le dice que no se cuestione.
Y esa es la única característica que tienen en común todas las personas que he visto, es que dicen que dejó el Islam o dejaron el Islam cuando empezaron a cuestionarse, cuando se hicieron preguntas. Es así de fácil, o sea, consecuentemente, la gente que está en el Islam, salvo evidentemente los conversos que que los ha habido desde países cristianos, que habría que decir los motivos. Yo creo que, bueno, es que me voy a liar, voy a dejar ese tema para otro momento. Es que, bueno, pues en esta época de Internet, evidentemente, hay posibilidades de ver algo como es tu cultura, tu religión, que lleva 13 siglos ahí incrustada, de otra manera y ver cosas. O sea, hay gente que dice que se ha leído el Corán, que lo ha estudiado, no sé cuánto, y si de repente un día se da cuenta que es verdad, que es que Mahoma se casó con una niña de 6 años y tuvo relaciones con ella con 9, cuando tenía 9 ella. O cómo cambia Mahoma, o sea, el supuesto dios Alá, de parecer respecto a sus preceptos morales sobre el matrimonio en función de los deseos sexuales que tiene Mahoma, que al final tuvo 9 mujeres. Entonces, se pasó por el forro las mismas leyes que él imponía, y ese es el hombre mejor de todos los musulmanes. En fin, pero no me voy a meter en esa cuestión. Os voy a decir los motivos que hasta el momento yo creo que se repiten más a la hora de justificar por qué estas personas han dejado el Islam. Es diferente las personas que han nacido en países musulmanes que los musulmanes que están criándose en países occidentales. Curiosamente, porque hay cosas que a mí desde luego me sorprenden, cuentan que muchas de estas musulmanes se vuelven más radicales cuando viven en Londres o en Bristol o en países eminentemente cristianos, como una especie de, para reforzarse de, digamos, de las malas influencias que puedan tener, pues yo que sé, la vida noctámbula, el alcohol, la droga, el movimiento gay, todo esto que les, ya lo iba a decir en inglés, surroundea, iba a decir, que les rodea, ¿vale? Pero al mismo tiempo, evidentemente, todos esos chicos que están creciendo y del cual, pues mucha gente, sobre todo, pues más identitaria, pues teme que nuestras sociedades sean, digamos, arrasadas por el Islam porque tienen más hijos. Bueno, pues la otra parte es que muchos de esos hijos de musulmanes que están haciendo en Francia, no he escuchado, ni en Bélgica, ni en Holanda, es más bien en el Reino Unido, en Canadá, claro, también porque son hablantes de inglés, es verdad. Por cierto, es otro detalle, claro, las personas que están hablando tienen mucha fluidez en el inglés, o sea que esto estará sucediendo en otros lugares, lo que pasa es que no voy a poder verlos porque por lo visto hay foros similares en árabe, eso es otra cuestión. Otra cuestión, que me enrollo, pero para que no se me olvide, muy importante la cuestión del idioma, porque sobre todo en el África negra, donde entró el Islam, pues a lo largo de mi vida, ha sido en los años 70, 80, y seguramente por el dinero que han puesto las monarquías petroleras de Oriente Próximo, del Golfo Pérsico, se hacen musulmanes leyendo el Corán en árabe, o sea, aprendiéndoselo porque no saben leer, no conocen esa lengua y no saben lo que están recitando. Entonces, cuando un día les llega el Corán traducido, se dan cuenta de, bueno, realmente en lo que creen, y muchos se empiezan a cuestionar. Pero bueno, volvía al tema de los musulmanes que se crían en ambientes occidentales. Pues recuerdo una chica de origen pakistaní, bueno, a la que le hacen casarse. Se habla mucho también de, por ejemplo, en el tema de la mujer, los matrimonios forzados, que se niega, dice que eso no es cierto en el Islam, pero la realidad cuando te lo cuentan es que sí es así, y que bueno, pues claro, evidentemente están criados en una sociedad en la que la mujer tiene todas las libertades, y bueno, pues la persona que es un poco libertaria, rebelde, eso no lo va a tolerar. Lo que pasa es que, claro, tiene que afrontar dos cosas. Uno, el repudio social, el repudio familiar, y luego ver cómo se va a ganar la vida. En muchos casos se tienen que exiliar, irse a otro sitio, porque la propia comunidad en la que está, y eso vale también para el judaísmo, para cualquier religión, si tú eres un emigrante, estás integrado en la sociedad, digamos, de tu cultura, en ese otro país de acogida, pues evidentemente si rompes con tu tradición cultural o religiosa, pues te vas a quedar solo. Eso es comprensible. Evidentemente lo iba a dejar para el final, pero ya que me ha salido, el feminismo es otra cuestión que está alejando
en este caso a las mujeres del Islam, o sea, la influencia feminista. Y bueno, he visto vídeos negando que exista el feminismo musulmán. Dice, eso es un oxímoron. Por cierto, no he dicho los países de los que, porque me estaba acordando ahora de una de Singapur. Sí, sí, he dicho unos cuantos, pero ha faltado Singapur, Malasia e Indonesia, que también es muy interesante toda esa parte de Asia, porque ha entrado el Islam más duro. Bueno, pues esa chica en concreto de Singapur negaba todo esto del feminismo en el mundo musulmán, o sea, por argumentos como el que he dicho al principio de la tutela. Por la vestimenta, evidentemente, por el no poder mostrar el pelo, o sea, son cosas que prácticas que evidentemente ven a las chicas que sí que llevan el pelo suelto por la calle. También hay una reacción contraria, alguna que se lo ha puesto el hijab por llevar, por rebeldía también. En fin, eso es una cuestión cultural, pero que choca con, o toca con lo religioso. Bueno, hay uno de los siguientes motivos es la conexión con internet y con determinados youtubers que están entrevistando a otros apóstatas del Islam. Esos son, por ejemplo, Abdullah Samir, que es un saudita, y luego hay pues todo este movimiento, digamos, cultural de investigadores alemanes, franceses y norteamericanos que están indagando en las contradicciones y en las inconsistencias históricas del Islam y morales también. Y eso está tocando callo. Evidentemente tienes que saber inglés para entenderlo, pero ya he visto a más de uno de los que ahora se han convertido, gracias a esos vídeos y contemplando esos argumentos. Así pues, la propia internet está generando estragos ahora mismo digamos, en la unidad del mundo musulmán. He visto también algunos vídeos de musulmanes que se han ido a estudiar a Occidente, gente inteligente en el mundo de la ciencia, de la tecnología, o sea, cerebritos, y bueno, lo dejan. No encuentran compatible, digamos, el conocimiento adquirido con el Islam. Muchos de ellos se hacen ateos, eso hay que decirlo. Alguno sigue manteniendo como una especie de unas creencias así más New Age, pero bueno, eso también suele ser. También hay que decir que muchos de ellos se les ve un poco perdidos en cuanto a sus creencias, ¿no? Pues, evidentemente deja un vacío, pero a la mayor parte de ellos, a todos se les ve muy convencidos de lo que han hecho, y sobre todo la reacción de tener que esconderse, eso es importante, cuando sufren una crisis espiritual como esta, y la persecución, porque hay que decirlo que a raíz de esto me he enterado de que hay 13 países, no tengo la lista por ahí, en los cuales se castiga con la pena de muerte al apóstata. Y esto está en el Corán, perdonadme, pero Mahoma lo dijo cuando, bueno, todas estas batallas que hubo en Medina, en Meca, y hubo alguno que quiso apostatar, les dio la orden de ejecutarlo. O sea que no se están inventando nada los muftis. Lo que falta, a mi modo de ver, en todos estos vídeos que he visto, es cuál ha sido la influencia de Al-Qaeda, de las barbaridades que ha cometido Al-Qaeda, ISIS y el Estado Islámico en todo este movimiento de apostasía del Islam. Particularmente en Afganistán e Irak, que sí he leído o he escuchado que son países donde mucha gente está apostatando. Lo cual es importante porque, como sabéis, sobre todo en Afganistán, es la religión el motor de los talibanes. Entonces, me falta este argumento, ¿no? Me parece muy extraño que nadie se lo haya preguntado. Si les ha influido a estos chicos, pues la vergüenza de ver lo que han hecho, las barbaridades que han hecho personas que dicen profesar la misma religión que ellos y seguir al mismo Dios que ellos. En fin, yo creo que en el fondo les da tanta vergüenza que están aludiendo a otros argumentos colaterales o que tienen algo que ver respecto a, al atraso, a la falta de libertad, a la falta de cuestionamiento que tiene el Islam, para no abordar eso que yo creo que debe ser el argumento principal. Pero bueno, resumiendo, la situación que yo veo es que los países, porque esto, he estudiado, me he mirado muchas fichas de muchos países y tal, de cuando se ha extendido el Islam, y es un tema que vengo siguiendo desde hace muchísimos años, ¿no? Como digo, pues
pues he seguido, por ejemplo, cómo se ha ido extendiendo el Islam en el África Negra, que era mayoritariamente o cristiana o animista, o sea, cristiana porque lo llevó el cristianismo, pues las potencias coloniales, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, y en este tiempo de descolonización pues ha llegado el Islam. La razón para mí fundamentalmente es el dinero de los sauditas y de los cataríes, que están construyendo mezquitas en toda Europa. Eso también lo he puesto en algún vídeo, que era de un canal francés, en Francia, o sea, eso está financiado. De manera que cuando ese dinero se detenga, ya lo había previsto que el Islam iría quitando fuerza. Por otra parte, como digo, en otros países, digamos, de la antigua Unión Soviética, de raíz turca, como Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, donde conviven varias religiones, la situación es diferente, como en Singapur, porque hay un contacto, por ejemplo, con la religión cristiana, a veces se casan y entonces es más fácil dejar el Islam y pasarse a otra religión, particularmente el cristianismo, que también los hay, ¿no? Hay musulmanes que se están pasando al cristianismo. Y en los países donde son puramente musulmanes, donde incluso impera la Sharia, donde está prohibido abandonar el Islam, pues se está produciendo de una manera más indirecta. Lo que leo es que hay gente que sigue yendo a la mezquita, pero ya no profesa la religión musulmana. Y bueno, pues que hay conflictos familiares y bueno, pues algunos pues deciden emigrar. Se van a otros países donde hay también comunidades musulmanas, pero bueno, y también esto me lo han contado desde Alemania, bueno, pues que sobre todo, esto me lo ha contado una amiga que vive en Alemania, sí, que los primeros turcos que se fueron a Alemania, estos ya casi todos han abandonado el Islam, y son los últimos los que han llegado con esta oleada después pues, de todas estas guerras en Irak, en Siria. Estos son los más radicales. Quiero decir, como que el ambiente los va tranquilizando, como que se van imbuyendo un poco del ambiente general y van abandonando esas prácticas religiosas. Y bueno, pues eso es lo que yo os puedo contar por el momento. Creo que esto es un movimiento en alza, creo que se acabará viéndose por televisión y sobre todo que no es imparable porque como el Islam no se cuestiona, pues tampoco puede plantar cara a este debate argumental, porque huye del debate, porque lo tiene muy difícil y lo voy a dejar ahí, por respeto. Así que bueno, os recomiendo seguir estos canales, sobre todo a las personas que sabéis inglés, porque es muy interesante lo que vais a aprender acerca de la vida dentro de los países musulmanes. Hasta otra.